Bienvenidos y bienvenidos a este tercer capítulo del curso de Forma. En el capítulo pasado ya aprendimos a cómo importar los edificios de nuestro contexto, cómo poder modificarlos y también cómo poder importar las calles y todos los elementos que rodean nuestro diseño. En este capítulo nos vamos a centrar en lo que es el terreno. En este caso yo tengo ya definido cuál va a ser el terreno donde yo voy a trabajar, pero ahora tenemos que marcarlo en nuestro proyecto y vamos a ver también cómo poder trabajar con distintos niveles a distintas alturas. Por lo tanto, lo primero va a ser definir los límites de nuestro terreno. Para esto nos vamos a dirigir al panel de la derecha. Acá vamos a encontrar, como ya vimos en el primer video, las distintas elementos para crear cosas. Acá entonces voy a buscar en el panel Limits. Este es el icono de límites y acá tenemos distintos tipos de creación. Por ejemplo, tenemos los Side Limits que los vamos a crear con el comando S o simplemente seleccionando acá. Esto nos va a permitir delimitar cuáles son los límites de nuestro terreno. Básicamente en planta dibujar cuál es el límite del terreno. Esto lo podemos hacer en el 3D. Recuerden que con el clic derecho yo puedo rotar este modelo y con el zoom me puedo acercar o alejar. O también lo podemos hacer en 2D. Para eso me voy acá abajo a la derecha. Vamos a encontrar este botón 2D y eso va a poner esto en planta. También lo podemos orientar al norte con la opción que está justo a la derecha y así nos quedará visto en planta, y por más que apretemos clic derecho solamente vamos a poder rotarlo y no orbitar en un modelo 3D. Por lo tanto, podría ser conveniente dejarlo en 2D para así tener una mayor claridad de lo que estamos viendo. Por lo tanto, voy a ir a la opción límites y voy a crear los side limits. Acá yo tengo que definir el polígono, es básicamente dibujar una superficie, un área en donde va a ser el terreno. Esto tiene que ver con si yo voy a ocupar todo este terreno para trabajar o tengo que dividir esto y tener distintos tipos de loteo. Yo en este caso voy a tomar el predio completo, así que voy a dibujar acá los límites, voy haciendo clic izquierdo cada vez que quiero marcar un punto y de esa manera lo voy a finalizar. Fíjense que cuando doy el último clic sigue creando puntos. Si quiero finalizar acá, simplemente presiono la tecla Enter y con eso ya se crea. Voy a volver a activar el modo 3D para que vean que así quedó entonces mi límite. Algo que ya conversamos en los capítulos pasados tiene que ver con las capas. Acá a la izquierda se va a crear una nueva capa que se llama Side Limits, que es lo que acabamos de crear. Y lo que tenemos que definir es que para las distintas propuestas, recuerden que Forma funciona en base a propuestas. Yo puedo crear acá cuantas propuestas quiera y eso son las versiones distintas del diseño que yo voy a trabajar. Por lo tanto, lo que tengo que revisar ahora es si es que estos límites van a aplicar para todas las propuestas, o sea, si este terreno va a ser exactamente el mismo para todas las propuestas o quiero también ir variando en el terreno. Entonces va a depender de eso si esta capa va a estar fuera de la capa base o va a estar dentro. Si está dentro de la capa base quiere decir que este terreno es igual para todas las propuestas. Si está fuera va a quedar solo en esta propuesta. Si yo cambio a una propuesta anterior o creo una propuesta nueva, el terreno que acabo de crear no va a aparecer porque lo dejé afuera. ¿Ya? Entonces así funciona el tema de las capas. Por lo tanto, creo yo que en este caso sí voy a mantener este terreno para todas las propuestas, por lo tanto sería conveniente llevarlo a la capa base. Para eso lo voy a seleccionar y le voy a dar clic derecho. Voy a buscar la opción que dice Move to Base y eso lo va a agregar a la base. Recuerden que cuando editamos la base se activa este modo de edición. Lo vamos a anotar con este color violeta y nos dice que estamos editando la base. Yo le voy a decir Done para finalizar y eso hace que ahora ya nuestro terreno está en la base. Así que cualquier propuesta nueva que yo cree o si vuelvo a la anterior, ahora esa base, ese terreno se mantiene para todas las propuestas. Esa es un poco la lógica de la capa base. Ahora, otra cosa que podemos hacer también tiene que ver con poder trabajar distintos niveles de esta base. Yo también podría pensar en un edificio que va a tener niveles bajo la cota 0, que va a tener quizás una zona de excavación o una zona en altura. Por lo tanto, si quisiéramos hacer eso, yo lo voy a mostrar solamente, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tengo que dibujar en planta también cuál va a ser el sector o la zona que quiero o excavar o levantar en base a este plano. Lo voy a hacer también desde límites y esto lo vamos a crear con una zona. ¿Ya? Las zonas sirven justamente para definir ciertas áreas dentro de nuestro terreno para poder marcarlas y tener delimitadas para distintos usos. En este caso yo les voy a mostrar uno, por lo tanto con zona lo voy a activar también. Voy a volver a activar el modo 2D. Ahí está. Y acá lo que voy a hacer es entonces marcar qué zona quiero delimitar en mi proyecto. Entonces probablemente quiero marcar una zona, un sector acá, por ejemplo. Voy a dibujar un sector acá
y este es el sector que yo voy a excavar para el ejemplo. Así que lo mismo, cuando ya termino de dibujar, aprieto Enter y esto me dibuja básicamente un polígono. Así que voy a volver al 2D, ahí está, al 3D, perdón, y ahí está la zona que yo marqué dentro del terreno, obviamente. Por lo tanto, también se me creó una nueva capa que son las zonas. Ahora esta zona yo la voy a usar para excavarla. Por lo tanto, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es editar el terreno, la capa terreno. Pueden ver que la capa terreno tiene un lápiz. Vamos a activar ese lápiz y nos va a llevar al editor del terreno. Pueden ver que se apagaron los edificios del contexto porque estamos en el modo editor del terreno. Acá lo que yo puedo hacer es usar la herramienta Trace Existing Shape que aparece acá arriba. Esta herramienta ya la vamos a ir conociendo. Es básicamente para seleccionar un polígono que ya exista y poder utilizarlo en esta herramienta. Por lo tanto, si selecciono Trace Existing Shape, yo puedo seleccionar la zona que acabo de delimitar o el terreno completo. O sea, si yo quisiera excavar el terreno completo, pues podría seleccionar lo que ya delimité. Pero si quisiera delimitar otro sector, por eso convenía crear una zona para poder dibujar. Entonces cuando selecciono Trace Existing Shape, voy a seleccionar ahora la zona que yo dibujé y esa zona se va a marcar en azul y acá tenemos básicamente lo que podemos trabajar con esto. Acá pueden ver que tenemos el icono de elevación. Esto es básicamente que más arriba, más abajo va a estar de la cota 0. Si yo quiero crear una excavación tiene que ser en negativo, está en metros, le voy a poner menos 10 por ejemplo y eso va a crear, como pueden ver, una excavación de 10 metros. Ahora lo que también podemos hacer es que sea completamente recta hacia abajo, que es lo que está activado, o queremos que tenga una cierta inclinación. Eso es lo que podemos editar acá. Si lo dejamos en vertical va a ser completamente recto. Si lo dejamos con pendiente, nosotros podríamos trabajar también la pendiente que va a tener esa excavación con respecto a la cota 0. Por lo tanto podríamos ir trabajando también, ahí pueden ver que lo podemos ir modificando. Se puede ir de alguna manera haciendo menos dura la excavación o menos recta. Ahí podemos ir jugando con eso también. Yo lo voy a dejar recto completamente para que vean cómo queda y voy a volver atrás. Voy a salir del modo de terreno y eso va a guardar entonces la excavación que acabamos de hacer. Por lo tanto, eso de alguna manera lo que vamos a revisar en este tercer capítulo del curso. Más que nada poder delimitar el terreno, poder trabajar el tema de las capas y poder ver cómo hacer excavaciones. Ahora pueden ver que yo ya con esto puedo empezar a diseñar ahora en base a lo que ya contemplé. Y en el próximo capítulo lo que vamos a revisar es cómo diseñar ya un edificio. Vamos a ver las distintas maneras que existen de crear edificios en forma. Y luego dentro del resto de los capítulos vamos a ir explorando las demás herramientas. Así que hasta acá en este tercer capítulo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.